Bueno, en esta ocasión les voy a compartir uno de los errores que en ocasiones he cometido, y se trata de cuando la pintura está un poco golpeada, al parecer, golpeada por el uso, golpeada por la carretera, por las piedras, creo. Entonces ahora estoy marcando en este cofre pequeños golpecitos, algunos que son también como un punto de alfiler, bueno, un poquito más grandes que un punto de alfiler. Solamente digamos que la pintura está como picada, como golpeada, está abierta hasta la lámina. Pero como digo, hay unos que son más pequeños todavía, casi como una punta de un alfiler o tal vez una cabeza de un alfiler, o una aguja, por así decirlo. Entonces lo que pasa es que en esos pequeños picaduras, que son muy pequeñas, lo que pasa es que están hasta la lámina, y eso lo que provoca es que en el fondo, en la lámina, ya está oxidado. Entonces muchas veces pasa que, o me ha pasado que de repente me toca un cofre así, y entonces pues veo alguno que otro, y lo que hago es eliminarlo, rebajarlo, desbastarlo o desvanecerlo, lijarlo a fondo hasta la lámina, y lo que hago es que le aplico bondo, le aplico pasta. Pero algunos 4 o 5 pues todavía es razonable. El problema es que muchas veces me tocan cofres que traen demasiados detalles. Entonces, aunque la pintura está buena, muchas veces pudiera uno caer en el error de, o bueno, alguna vez lo hice, de solamente, como digo, agarrar y aplicar bondo, desvanecer, aplicar bondo, lijar hasta el fondo, y una vez que se lija hay que eliminar el óxido. Entonces solamente cuando lo lijas te das cuenta de que en el fondo hay óxido, aunque como digo son pequeñas picaduras muy finas, pero está oxidado. Entonces muchas veces o en ocasiones lo que hice fue que desvanecí, apliqué su bondo y bueno, en ocasiones lo que hice fue no desvanecer, no abrir esa picadura. Simplemente lijé superficialmente y apliqué su pintura, su primer y todo el acabado. Y al cabo de quizás 6 meses, un año, me he dado cuenta que esos mismos agujeros vuelven a abrir. En ese lugar donde se pintó, la pintura se oxida, se pudre, se pica, vuelve a saltar el óxido. Entonces, por eso es importante que cuando se encuentra uno con este tipo de cofres, porque es algo que pasa sobre todo en los cofres, aunque puede estar en toda la superficie, en toda la carrocería, pero entonces básicamente la idea es que hay que abrir bien todos esos picaduras, hay que lijar al fondo, hay que eliminar el óxido, porque hay óxido hasta el fondo. Entonces hay que eliminarlo, y obviamente hay que desvanecer. El problema es que a la hora que se comienza a desvanecer se hace una marca, se hace otro pozo, por así decirlo. Entonces, pues igual, como digo, si son algunos 4 o 5, pues se puede hacer. Pero muchas veces me ha tocado que son demasiado, como he dicho. Y muchas veces he caído en el error de decir, o en ocasiones he caído en el error de decir, bueno, voy a lijar casi todo con el disco. Pero lo que pasa es que eso es demasiado trabajo. Porque piensa uno que porque es el disco, porque es la lijadora de disco, va a ser fácil lijar todo eso. Pero el problema es que una vez que comienzas a lijar todo eso, empiezas a poner pues lija gruesa, luego una más fina, luego otra más fina,
Empiezas poniendo un montón de primer, sellador, y cuando te das cuenta ya le metiste mucho trabajo. Y entonces, no siempre es una buena opción hacer eso. No siempre es bueno aplicar fondo, o no siempre es bueno aplicar solamente primer o sellador sin lijar a fondo. En ocasiones lo más conveniente es eliminar toda la pintura. Y esto fue lo que hice a continuación. Así que bueno, antes aquí voy a mostrar los pequeños picaduras, los pequeños como golpecitos, los pequeños agujeros. Aquí se miran. Son más chiquitos en realidad de lo que se miran en la cámara. Pero tienen en todas partes el cofre. Muy pequeños. Entonces lo que pasa es que muchas veces piensa uno que solamente con lijarlo, con pasarle alguna fibra, con el primer, uno los puede rellenar. Y sí, posiblemente sí se pueden rellenar fácilmente con el primer. Pero el problema es que, como digo, con el tiempo, 6 meses, un año, lo que va a pasar es que en ese mismo lugar donde se aplicó la pintura, donde se terminó, donde se hizo todo el acabado, va a volver a abrir, porque como en el fondo hay óxido, una vez que caen todos los materiales hace que reaccione más aún. Honestamente estaba yo decidido a que lo que iba a hacer es desvanecer cada golpe, cada agujero, raspar hasta la lámina, raspar hasta el fondo, eliminar el óxido. Empecé utilizando una lija del 80, luego una 120 para ir desvaneciendo. Eso es lo que pensé hacer, pero como digo, a la hora de que raspas en el mero golpecito, en la mera picadura, se marca. Se empieza a hacer un pozo, una profundidad, ¿cómo se llama? Se desfigura, se distorsiona la superficie. Así que estaba decidido a hacer eso, pero ya al final me di cuenta que no funcionaba. Me di cuenta que no era lo más correcto, eran demasiados. Así que no siempre esta es una buena opción. Lo que hice fue, en este trabajo, es utilizar el removedor de pintura. Tenía algunos años que no utilizaba removedor de pintura, desde la última versión que había, porque apenas lo cambiaron y tenía tiempo que no utilizaba el removedor, así que había escuchado decir que no era muy bueno ya, que no funcionaba muy bien. Y como este carro es una pintura original de fábrica, en realidad pensé que iba a ser un poco difícil levantar toda la pintura. Pero no, realmente comencé a aplicar el removedor de pintura. Simplemente coloqué una capa, lo dejé durante una hora, me fui a comer y cuando regresé literalmente estaba toda la pintura removida. Funcionó muy bien esta nueva presentación de este removedor de pintura. Me gustó bastante cómo trabajó. Muy bien que trabajó. Así que esta fue la mejor decisión que tomé. Realmente tardé algunos 15 minutos en aplicarle el removedor de pintura, más la hora que tardó en hacer efecto, pero bueno, eso no lo hice yo. El trabajo se hizo solo, por así decirlo, así que valió la pena. Ya solamente fue cuestión de tomar una cuña de acero, una lámina de acero, una hoja de acero y comenzar a
despegar esa pintura, esos residuos de pintura. Y es que había trabajado antes con el removedor, pero obviamente depende de cada carro. Había trabajado en algunos carros que como se le batalla para quitar todas las pinturas. Hay carros que traen capas y capas y capas de pintura, entonces como quiera así hay ocasiones en las que se le batalla, así que también por eso lo pensaba, como que no estaba seguro si utilizar el removedor, y además como era una pintura de fábrica también a veces son pinturas muy duras, o quizás era antes, hace muchos años que utilizaba el removedor, quizás esos carros no eran, quizás creo que eran más, las pinturas eran mejores que las de ahora, no sé. Pero realmente en este sí me sorprendí que se despegó muy fácil la pintura, aunque como digo era de fábrica. Realmente tal vez tenga que ver el hecho de que ahora las pinturas tal vez no son tan buenas como las de antes, o no sé realmente si las de antes eran mejor que las de ahora, porque las de antes supuestamente traían plomo, no lo sé. En fin. Y pues bueno, lo que sigue aquí ya es aplicar el bondo, la masilla o la pasta, como le llamen. Porque aparte el cofre tenía unos golpes grandes, así que había que aplicar bondo. Entonces pues una vez eliminada la pintura no hay más que aplicar el bondo ya y lijar otra vez los restos que quedaron de la pintura. Lijar, metí una lija 120 y luego una 220 creo, y fue rápido ya. Eliminar todo, lijar todo, acabar el bondo y listo. Bueno, pues ahí quedó. Realmente creo que cuando se trata de daños como estos en la carrocería, donde hay muchos agujeros pequeños, sí resulta un poco complicado. Definitivamente lo mejor es eliminar la pintura por completo si es que se quiere dar una garantía de trabajo, si es que se quiere asegurar que realmente va a ser un buen trabajo.